engañe, como dice el versículo 4, dice la Biblia, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Para que a uno no le engañen debe estar lleno ¿de qué? De la verdad y conocer la verdad. Y la verdad es la palabra, no lo que yo creo que es la verdad, sino la palabra de Dios. El segundo punto, que lo tocamos en el segundo servicio, es no turbarnos, dice el versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Y cómo vivimos nosotros sin temor o sin que nos inquiete de tal manera las circunstancias que terminemos turbados, nuestra mente confundida y llenos de temor? Es mirándolo a Él. Entonces nos dice, mírense a ustedes, ahora lo segundo, mirarlo a Él. Y el tercer punto que vamos a desarrollar aquí tiene que ver con perseverar, lo que dice el versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y perseverar es poner nuestra mirada adelante, no atrás. Bien lo dice la carta a los hebreos. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino que miramos hacia adelante. Nos quedan 2 puntos que desarrollaremos en el transcurso de esta semana, y es mirar hacia afuera, el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Debemos predicar. Esto es un llamado no solamente a los que tienen ministerio como pastores, líderes, evangelistas en la iglesia, sino a toda la iglesia. Todos estamos llamados a predicar la palabra de Dios. Y por último, por allí este mismo pasaje, pero desde el punto de vista del Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, el versículo 28 nos habla de mirar hacia arriba, levantar nuestra cabeza porque viene la victoria y llegó el tiempo de la salvación. Y todo es ese proceso en que nosotros debemos mantenernos firmes en la fe, aún en medio de todas las circunstancias que vivamos. Estamos viviendo y las noticias hoy pues no son alentadoras de todo lo que está ocurriendo por allí, de los bombardeos, de los misiles, todo esto, pero no debemos olvidar que nosotros vivimos una guerra espiritual desde que el enemigo vino a tentar ¿a quién? A los hijos, a la creación de Dios. Y eso lo vemos desde Génesis capítulo 3, y esa guerra va a llegar a su final cuando Cristo reine. Y esa guerra la enfrentamos nosotros o la vivimos todos los días. Hoy vemos por internet, vemos por las redes, vemos por televisión los misiles y todo este tipo de cosas, mi hermano, y pensamos, terrible esto, y miramos cómo la ciencia, la tecnología ha avanzado y hay unas defensas que pulverizan esos misiles y todo esto. Pues todo esto no es nuevo. La palabra de Dios nos habla de la guerra espiritual y, por ejemplo, el apóstol Pablo, por allí en la carta a los Efesios, nos habla del escudo de la fe, del yelmo de la salvación. Entonces ya hay algo que va a detener esos misiles que el enemigo envía todo el día. Y si por alguna razón ese misil logró dar en el blanco, es decir, en mi mente, tenemos armas poderosas espirituales, como lo dice Pablo en la carta a los Corintios, para apagar todo dardo del enemigo, no solamente apagarlo, sino llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Y tenemos esas armas poderosas espirituales. Recuerda, hermano, que el que fue vencido en la cruz no fue Jesús, fue Satanás. Él fue vencido en la cruz y el Señor le ha dado a su iglesia la autoridad y el poder espiritual para enfrentar todo lo que se presente, toda circunstancia que se presente en este mundo y salir en victoria. El Señor nos ha heredado esa victoria. Entonces, el Evangelio de Mateo nos habla de este tema, y el tercer punto al que vamos a tener hoy en cuenta en esta hora es el de perseverar. Entonces, el enemigo lanza un ataque y nosotros debemos tener defensa. Y en esa defensa, el enemigo lanza el ataque del desánimo y del dardo de renunciar, de abandonar. La renuncia se convierte en la salida de emergencia de muchas personas. El divorcio, cuando hay problemas en el hogar. No quiero enfrentar problemas, lo más fácil es ¿qué? Divorcio. Cuando hay problemas con los hijos, pues lo más fácil es sacarlos de casa y entonces hacer de cuenta que nunca los tuvimos. Y hay muchas personas que endurecen su corazón de esa manera. También cuando hay problemas en la economía, el desespero. ¿Hacia dónde nos vamos en desespero y qué terminamos haciendo para nosotros tratar de solucionar la situación? Entonces siempre estamos mirando como el volver atrás, como el renunciar. Esa es la puerta de salida. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, el versículo 7, nos habla de la regla de oro, la oración, la importancia que tiene la oración, de las armas poderosas que el Señor nos ha dado, hermano. La oración es tremendamente poderosa. Dice la Biblia en el versículo 7 del capítulo 7 del Evangelio de Mateo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá,
porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Cuando uno lee estos versículos, pues son muy emocionantes, hermano, porque uno en su carne piensa y dice, ¿cómo así? O sea, y ahí está hablando Jesús también. Entonces, todo lo que yo pida, lo que se me ocurra pedir ahorita, me lo van a dar. Lo que se me ocurra pedir, y entonces terminamos pidiendo una cantidad de cosas que no tienen que ver con la voluntad de Dios. No, no nos lo dice de esa manera, porque la Biblia nos enseña algo. En la carta a los Romanos, en el capítulo 8, el Señor dice que nosotros no sabemos ni siquiera orar ni pedir, y por eso necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para que nos guíe en una oración que está unida a la voluntad de Dios y no fuera de la voluntad de Dios. Entonces, cuando la Biblia nos está diciendo aquí pedir, buscar y llamar, nos está indicando un camino. ¿Quién pide sino alguien que necesita algo, cierto? Uno de los mayores enemigos que hay para el tema de la oración es el orgullo. Realmente el ego, la altivez y el orgullo son la raíz de todo, esa es la raíz de todos los pecados, hermano. De todos los pecados. Todos los pecados se cometen porque hay orgullo, ego, altivez. Entonces, hoy vivimos un tiempo donde todo el mundo quiere mostrar hacia afuera, parecer que los otros crean que está bien, que tiene una vida perfecta, que tiene una vida en victoria. Las redes sociales se han encargado mucho de todos estos temas, pero realmente hay conflictos, todos los vivimos, aflicciones, dice la Biblia, que las vamos a tener, pero que debemos confiar en el Señor. Ahora, cuando dice la Biblia, pedid y se os dará, está llamando a una actitud nuestra. Si a usted le dicen, pida lo que usted necesita, usted diría, pues yo voy a pedir algo que no necesito, que realmente es un deseo, un capricho de mi corazón, porque ¿qué necesito yo? No necesito nada, porque nos da pena, en el orgullo, en la altivez, no queremos aceptar la necesidad. Y la oración está diciendo que usted en humildad debe reconocer, el único que pide es el que reconoce que necesita algo. Es decir, que ya se ha humillado delante del Señor y dice en humildad, yo necesito. Ese es el que pide. Luego dice la palabra de Dios, buscad y hallaréis. ¿Quién es el que busca? Si usted no sabe para dónde va, hermano, pues usted no está buscando nada. ¿Qué está haciendo? Una persona, si yo no tengo dinero y me voy al centro comercial, como dicen por ahí, a vitrinear, y no tengo dinero, pues a la larga yo no estoy buscando nada porque no tengo plata para comprar nada. Solamente estoy dando una vuelta, solamente estoy mirando. Pero cuando usted tiene el dinero y tiene algo específico en su mente, mire, me voy a ir a comprar un pantalón. Entonces está buscando, tiene un enfoque, tiene una visión clara. Entonces la Biblia dice, el que busca es el que tiene una visión clara. El que no sabe para dónde va, o el inconstante, como dice Santiago, no va a recibir nada, porque ese mismo no sabe ni siquiera ni lo que necesita, como dice aquí, ni lo que quiere, ni absolutamente nada. Y por último, dice la palabra de Dios, llamad y se os abrirá. Llamad y se os abrirá. No dice al primer toque, entonces usted ya tiene todo abierto, sino que debe ser ¿qué? Persistente, que es el tema que vamos a tocar ahora. Perseverar, ser persistente. El significado de la palabra perseverancia o perseverar dice en el diccionario que es un esfuerzo continuo necesario para lograr los objetivos. Creo que todos nosotros hemos tenido planes en la vida, un deseo, planeamos algo en familia y decimos vamos a trabajar por eso, tenemos una visión, trabajamos por ese objetivo y lo logramos. Un viaje, unas vacaciones, la compra de una casa, etcétera. Ahí usted tiene un objetivo. Ahora le voy a dar la definición bíblica. Perseverar es permanecer firme, ya no en un objetivo terrenal, sino permanecer firme en el compromiso de ser fiel a Dios, a sus mandamientos, a pesar de la tentación, la oposición y la adversidad, hermano. Eso es perseverar bíblicamente hablando. A veces pensamos como cristianos que perseveramos en propósitos y en deseos y no son la voluntad de Dios, hermano. Y no perseveramos en la fe y no perseveramos nosotros en el firme compromiso de ser fiel a los mandamientos de Dios, a los principios que Él ha establecido. Desde el primer servicio, hoy estoy compartiendo también algo, hermano. El camino de Dios es un camino de integridad y de santidad. Desde las 6 de la mañana estábamos aquí reunidos con los hermanos del Ministerio de Evangelismo, que se está haciendo ese trabajo allí en la fundación, y les decía, hermanos, allá estamos todos los fines de semana, sábados y domingos. Hay una labor muy bonita que se está haciendo,
Pero créame que usted se convierte en un objetivo del enemigo cuando decide obedecer a Dios, hermano. Y el enemigo no va a querer que eso ocurra. El enemigo no va a querer que usted camine en el propósito de Dios. Por eso el enemigo va a tratar de desanimarlo, de confundirlo. Hermano, si usted va a la iglesia, el enemigo no tiene problema. Satanás no tiene problema que usted vaya a la iglesia. Y no tiene problema que usted sirva. Y no tiene problema que usted cante canciones cristianas. Satanás no tiene problema en eso. Satanás tiene un verdadero problema o hay una verdadera molestia cuando usted se decide obedecer la palabra de Dios. Ahí sí que hay un problema. Entonces, hablando de la guerra, hablando de todos estos temas que se están viviendo, hermano, quizás usted en las noticias lo ha visto, hay algo que en la guerra se llaman las dianas de gran valor o los objetivos de gran valor. Usted escuchó quizás en estos días que el pueblo de Israel tenía identificados en Irán a un poco de líderes y decía, los podemos bombardear, y es lo mismo que han hecho los Estados Unidos y así sucesivamente, hermano. Resulta que esos objetivos de gran valor se enfoca el ataque específicamente en alguien que es muy importante y que es clave. Porque al derribarlo a él, hermano, se va a afectar todo ese ejército, se va a afectar, mejor dicho, el mapa de las cosas cambia. Hermano, cuando un cristiano decide obedecer a Dios, y obedecer a Dios es caminar en integridad y en santidad, con el carácter firme de seguir los mandamientos de Dios, ahí se convierte en un objetivo de gran valor del enemigo. Y es cuando el enemigo saca su arsenal. ¿Va a ir a la iglesia? No hay problema. ¿Va a cantar? No hay problema. ¿Va a servir? No hay problema. ¿Va a obedecer? Sí hay problema. Ahí cuando va a obedecer sí hay problema. Y empiezan los ataques. Y esos ataques comienzan, el campo de batalla, ¿cuál es? Nuestra mente. Y como el campo de batalla es nuestra mente, esos ataques están allí, los dardos que él lanza. El enemigo no puede forzarlo a usted a hacer nada. Simplemente lanza el dardo y usted solito es el que toma decisiones de hacer o de no hacer. De hacer, de obedecer o de desobedecer a Dios. Hermano, cuando vivimos todo este tipo de cosas, estamos viviendo en un mundo caído y nos enfrentamos a un enemigo que nos acosa, a un enemigo que no tiene misericordia y que va a querer destruir nuestros hogares, nuestra familia, el ministerio, la economía, su matrimonio. Hermano, donde usted baje la guardia, ahí el enemigo lo va a atacar. Y va a ser inmisericordia y va a ir con toda. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de los tiempos del fin, el enemigo también sabe que le queda poco tiempo. Así que él está redoblando sus ataques. Hermano, el campo de batalla, siendo la mente, el enemigo logra llevar prisioneros a muchas personas que tienen una doble vida. Y esa doble vida es, en la iglesia somos unos los domingos o por la mañana un ratito, y después de salir de la iglesia y el domingo en la tarde y el lunes y hasta el próximo domingo que nos volvemos a ver, estamos viviendo una doble vida. Y al vivir esa doble vida, le decía yo a los hermanos, ustedes están metiéndose en el terreno enemigo. Vamos a rescatar personas, vamos a hacer la obra de Dios. Usted tomó la decisión de obedecer a un llamado. Ahora usted se convierte en objetivo de gran valor para el enemigo. Si usted tiene una doble vida, usted es el primero que se va a caer, hermano. Así que debemos tomar una decisión. ¿Y cuál es esa decisión? Caminar en integridad. Cuando hablamos del camino de la santidad, eso no es santurronería ni legalismo, hermano. Es entender que fuimos apartados para Dios y que hay un propósito. Y que usted, conociendo ese propósito, tiene atención y persevera en ese propósito. Por eso el significado bíblico de esta palabra es el permanecer firme en el compromiso de ser fiel a los mandamientos de Dios, a pesar de la tentación, a pesar de la oposición y a pesar de las adversidades. Eso es ser perseverante bíblicamente hablando. Nosotros aplaudimos muchas veces un error. Ay, esa persona tan trabajadora que es, perseverante, esa persona es echada para adelante. Eso no es ser perseverante bíblicamente. Puede ser muy juicioso trabajando y a veces hasta descuidar el resto, descuidar su ministerio, descuidar su familia y todo por trabajo, y eso es ir en contra de la palabra. Y eso se aplaude hoy y resulta que no debería aplaudirse porque eso sería desobediencia, hermano. Entonces la Biblia nos dice en el Evangelio de Mateo, allí donde comenzamos, en el 24, Mateo 24, el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo.
El que persevere a pesar de la tentación, el que persevere a pesar de la oposición, el que persevere a pesar de la adversidad. Si usted mira los mensajes a las iglesias en Apocalipsis, dice, al que venciere, ese es el que perseveró, ese es el que se sostuvo. Llueva, truene, relampaguee, hubo tentaciones, hubo ataques, hubo circunstancias, hubo situaciones de todo y por todo lado, pero permaneció con su mirada puesta en el Señor, permaneció firme con el Señor, permaneció en el propósito de Dios, no lo dejó. Cuando el enemigo ve que hay debilidades, lanza dardos. Hay mucha gente que abandona el ministerio, hay mucha gente que abandona el llamado, y lo abandonan ¿por qué? Por ego, por orgullo. No me gustó lo que me dijeron, no me gustó lo que me hablaron, no me gustó que no me saludaron, no me gustó que no me llamaron, no me gustó, no me gustó, no me gustó. Todo gira en torno a mí. Todavía no es en torno a Cristo. Y el enemigo se aprovecha de eso y lleva a las personas ¿a qué? A renunciar. Entonces es una persona que no persevera. Una persona que no persevera, imagínense el libro de los Hechos, usted lo lee, las persecuciones, la cárcel, las torturas, y ellos perseveraron en la fe, a pesar de las adversidades, a pesar de las torturas. Ellos tenían claro a dónde vayamos. El apóstol Pablo en Hechos 27 y 28, después de que llegaron a la isla, naufragaron, la embarcación se rompió, ellos llegaron, la serpiente lo mordió, él se la sacudió. Cualquiera podría decir, como los que estaban alrededor, no, este tipo es terrible, definitivamente el Dios lo quiere matar a este tipo. Pero resulta que no, él sabía, a donde llego voy a hacer lo que me corresponde hacer. ¿Qué? No me interesa que estuvimos a punto de morirnos en el mar, no me interesa que me acaba de morder una serpiente, no me interesa que esa embarcación se rompió, no me interesa que voy como un preso, voy prisionero para Roma. A donde llegue voy a predicar y orar por los enfermos y orar por liberación. Eso es perseverar. Él tenía una visión clara. No, la circunstancia no va a determinar lo que yo haga o no haga. Lo que va a determinar lo que yo hago es el poder de Dios que está obrando a través mío, hermano. Pero tenemos muchas distracciones, tenemos muchas tentaciones, tenemos muchas cosas en el mundo que nos llaman a quitar la mirada de donde debemos tenerla puesta. ¿Dónde debe tener usted puesta su mirada? Hermano, la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, el versículo 1 al 3, dice así: por lo tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, ojo, y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esto no nace en usted ni en mí, es el Señor, el autor de la fe, y es el que nos lleva. Y la fe que nosotros decimos tener, todo ese proceso viene de parte de Dios, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mantenga su mirada en el Señor. ¿Para qué? Para que usted no sea de los que se siente desmayar, termina tirando la toalla antes del tiempo, termina renunciando. No sé cuántas personas hay aquí, hermano, que de pronto han tomado decisiones de hacerse a un lado del propósito de Dios. La Biblia nos enseña algo, que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Así que usted cargue su carta de renuncia, pero no tiene dónde presentarla, hermano, porque en ningún lado se la van a recibir. Dios lo creó a usted con un propósito y punto. Ese propósito es el que el Señor dice: tú fuiste creado para esto y listo. ¿Lo aceptas? ¿No lo aceptas? Esa es tu decisión y esas son tus consecuencias. Pero yo voy a insistir en el propósito por el cual te creé a ti. Hermano, es irrevocable. A donde usted vaya a esconderse, allá va a llegar. Ay, el Señor me mandó un mensajero. Pues todos los días el Espíritu Santo le va a recordar: oiga, ¿usted qué está haciendo? ¿Usted por qué renunció? ¿Por qué desmayó? ¿Por qué se hizo a un lado, hermano? Si usted tiene que estar donde tiene que estar, persevere. Yo soy echado para adelante. No estamos hablando de un trabajo terrenal. Persevere en la fe, persevere con su mirada puesta en el Señor, en el llamado, en el propósito de Dios. Dice la Biblia en Hebreos también, capítulo 10, versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa.
Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Como se da cuenta, hermano, la perseverancia espiritual es permanecer en la voluntad de Dios, así el mundo se le ponga a usted de cabeza, hermano. Así haya las cosas que sucedan, usted permanece firme en el propósito y en el llamado de Dios. Oírlo suena fácil, ¿cierto? Ahora practiquémoslo. Es un poquitito más difícil y tiene unas características especiales. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo es que perseveramos nosotros en la fe? Hay tantas tentaciones que nos quieren llevar. Pablo le decía a Timoteo de los que estaban con él, este se fue porque se enamoró de las cosas del mundo, el otro me abandonó, quién sabe por qué, el otro en la mitad del camino terminó yéndose. Ellos se dejaron seducir por las cosas del mundo, pero yo perseveré. Y él le dice a su hijo Pablo, a su hijo Timoteo, y tú persevera. Hermano, nosotros tenemos un propósito, Dios tiene un plan con nosotros. ¿Cuál es? El Señor se lo revelará a cada uno en oración, en su intimidad con el Señor. Pero, ¿cómo hacemos para perseverar? ¿Cómo se sostiene usted en la fe? Yo le voy a dar unos punticos, 6, rápidamente. El primero es el entorno en el que usted se mueve. Hay una palabra que de pronto a muchas personas no les gusta mucho, y es la atmósfera. Ay, que cuando dicen que la atmósfera cambió, carreta, yo no sentí nada, eso es carreta. No, eso no es carreta, eso es real. Eso es muy real, hermano. Usted llega a la casa de Dios y encuentra una atmósfera de adoración y usted puede venir cargado y algo empieza a ocurrir en su vida. Por más cargado, por más preocupado, por más cosas que haya, usted siente que se va involucrando, así su carne no quisiera, usted se va sumergiendo en la presencia de Dios. Eso es una atmósfera. Y nosotros nos movemos en diferentes atmósferas o en diferentes, hermano, entornos. Yo voy a ir al Antiguo Testamento. En primer libro de Samuel, en el capítulo 16, habla a partir del versículo 14 de David cuando toca para Saúl. La palabra de Dios dice algo. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. Se fue el espíritu de Dios porque este hombre decidió hacer lo que él quería. Este hombre sobre el cual había venido el espíritu de Dios, había profetizado con los profetas, había servido, había tenido muchas victorias, en un momento tomó la decisión de hacer lo que a él le placía. Punto. Y yo lo hago, yo soy el rey, así me gusta. Entonces el espíritu de Dios dijo, pues yo por aquí no soy muy bien recibido, hasta luego. Se fue el espíritu de Dios y contrario al espíritu de Dios vino un espíritu de tormento. Hermano, un espíritu de tormento no es solamente una preocupación de un ratito. Un espíritu de tormento, hoy podemos ver personas que tienen dictamen, hasta psiquiátricos, que tienen que ver con el espíritu de tormento. Ese espíritu de tormento es una presión ya a un nivel muy grande, una preocupación, una opresión tremenda, y eso es lo que estaba viviendo el rey Saúl. Sus criados le dijeron que el espíritu malo que le atormentaba, que había un joven que podía venir. Ese joven tenía algo diferente, ya lo conoce usted, David, alguien que sepa tocar el arpa, porque cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tú tengas alivio. Y Saúl le dijo a los criados, traigan al que pueda hacer esto, y trajeron a David. David tocaba el arpa, y cada vez que él tocaba el arpa, el espíritu de tormento se apartaba y este hombre tenía tranquilidad. Mire el entorno, no eran las personas nada más que había a su alrededor, era lo que había dentro de él. Entonces, cada vez que David tocaba, el espíritu de tormento lo dejaba libre, él podía descansar un poquito, y luego David se iba y el espíritu de tormento regresaba. Hermano, ¿qué hay dentro nuestro? ¿Qué cosas hemos escuchado y qué hemos permitido? Nosotros abrazamos las mentiras del diablo, hermano. Satanás, el único poder que tiene es el de engañar. En uno de los mensajes de esta mañana, en el primero y en el segundo, hablamos cómo el enemigo viene a decirnos, contrario a la fe, todo lo malo, te vas a morir, todo va a estar mal, todo va a salir mal, vas a terminar muy mal, tu hogar se acabó, tú eres lo peor de lo peor. Eso es lo que dice el enemigo. Y nosotros se lo creemos. Y cuando se lo creemos y abrazamos esas mentiras, hermano, eso empieza a anidarse dentro nuestro, y el entorno que nosotros buscamos es donde eso pueda funcionar. Los espíritus se buscan.
Y entonces yo me muevo con personas que sienten las mismas cosas. Los jóvenes se buscan, mi papá no me quiere nada, y a mí tampoco, a mí tampoco. Y ahí se arman los grupos de los jóvenes que piensan un montón de cosas, esas tribus urbanas, todo ese tipo de temas. Los espíritus se buscan. Entonces, ¿qué hay dentro de nuestro corazón? ¿Cuál es el entorno en el que nosotros nos movemos? En este caso, ¿somos Saúl o somos David? Piense usted si es Saúl o David. Si cuando usted llega a un lugar, la gente puede sentir eso y, uy, como que se enrareció el ambiente, como que algo está pasando. Llegó una persona que tiene una pesadez tremenda espiritual y entonces trae ese espíritu de tormento y no hay quien le haga frente. ¿O es usted David? Una persona que ha cuidado lo que hay dentro de su corazón y el entorno en el que usted está, la atmósfera. ¿Qué hay? Yo les decía esta mañana también a los hermanos, no haga concesiones en su casa. Nosotros hacemos muchas concesiones, pequeños tratos con el enemigo. Bueno, no nos hagamos tan duro. Tú haces esto, yo hago esto, tú tranquilo allá, yo tranquilo acá. Y en esas concesiones, el ambiente, la atmósfera de los hogares muchas veces es demasiado fuerte. La gente siente ese tormento, no pueden descansar, hay preocupación, hay pensamientos de muerte, hay una cantidad de cosas. Así como hay personas que tienen la presencia de Dios en sus vidas, que alimentan la presencia de Dios, la comunión con Dios, que avivan todo el tiempo ese fuego de Dios que encendió en sus corazones y que se convierten en un instrumento de Dios para libertad. Al lugar donde llegan hay bendición, al lugar donde llegan hay gozo. Vuelvo y le pregunto, ¿quién es usted en esta historia? ¿O es Saúl o es David? Porque deberíamos todos nosotros ser como David y cuidar muy bien el entorno. Ay, me gusta pelear y me gusta en la casa gritar y maldecir y me gusta esto y me gusta lo otro. Todo esa es la atmósfera que se está moviendo. Esa es la atmósfera. Al que le gusta hablar mal de los otros, al que le gusta el chisme, al que le gusta la calumnia, ¿a quiénes busca? A los que tengan el mismo espíritu. Oiga, hermano Carlos, me enteré. O hermano Carlos, usted no vio en el culto de hoy, me cae más mal fulanito de tal, el líder, el que hizo esto, lo otro. Y el otro que tiene lo mismo empieza a hablar mal, yo empiezo a hablar mal y se nos une otro y se une otro. Imagínense esa atmósfera. ¿Perseveraremos nosotros? No, con 2 o 3 reuniones de esas todos salimos corriendo y renunciamos. Y entonces Carlos dice, yo dejo la alabanza, la batería y ya no voy a seguir, yo soy un pastor y ya no voy a ser pastor. Entonces el otro que era líder por allá en otro lado dice, sí, yo me voy de esta iglesia. Y el otro, sí, tan. ¿Qué sucedió? Hubo una batalla, estamos en una guerra. Hubo una batalla. Y de una vez, 1, 2, 3 o 4 cayeron, no perseveraron. Su mirada puesta en el Señor, en la fe, en el propósito y en el llamado de Dios, sino que se dieron por vencidos. Y el enemigo les dijo, tú estás para mejores cosas, renuncia, huye, sal de este lugar. Hermano, ¿qué es lo segundo para poder resistir esto? Entender cuál es nuestra fuente de poder, hermano. ¿Cuál es nuestra fuente de poder? Todas las cosas, la tecnología, esto tiene una fuente de poder aquí, esta pantalla, por detrás tiene unos aparatos, un cable está conectado, tiene un procesador. Hermano, si alguna de estas cosas falla, no hay pantalla, punto. Está ahí bonita, pero será de adorno, no sirve para lo cual fue creada. Hay una fuente de poder en nosotros y ese poder no es usted, ese poder no es la política, ese poder no es el dinero, ese es el poder de Dios. El libro de los Hechos, en el capítulo 2, nos habla de el derramamiento y la llenura del Espíritu Santo. El capítulo 2, versículo 2 dice, y de repente vino del cielo como un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Estaban predicando en diferentes idiomas. Cuando usted ve el versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ya quisiera cualquier pastor en este tiempo, hermano, hacer una predicación o una campaña donde de una vez 3,000 personas se sumen a la iglesia. Hermano, el poder que descendió sobre ellos, fluyó a través de ellos
y tocó el corazón de las personas. 3.000 en este caso, si usted mira más adelante, eran muy efectivos, muy eficaces. 5.000, 3.000, todo esto, hermano, se volvió el corazón de muchas personas a Dios. ¿Qué le pasó a los que recibieron la palabra? Recibieron una descarga de ese poder, palabra de Dios con poder. El apóstol Pablo habla de las palabras de humana sabiduría y dice, yo no vine a ustedes con palabras de humana sabiduría, sino con poder de Dios. Ese poder, Él es mi fuente de poder, no soy yo, no es usted. No interesa a usted cuánto ha estudiado, no interesa cuánto dinero tiene o cuántos títulos tiene o cuántas amistades tiene, nada de eso interesa. Interesa, hermano, que usted esté siempre conectado a la fuente de poder. Otro ejemplo del libro de los Hechos, lo lee usted por allá en casa, Hechos 16, están Pablo y Silas en la cárcel, los acaban de torturar, llegan a la prisión, llegan a la celda y en medio de la celda empiezan a adorar a Dios. Y en esa adoración hay un de repente, dice la Biblia, y todo tiembla. Y cuando hay ese de repente, el poder de Dios desciende y se abre la prisión, hermano. Ellos no se escapan, sino siguen allí porque todo el mundo estaba escuchando lo que ellos estaban cantando y hablando. Tanto que el carcelero vino y les dijo, ¿qué debo hacer yo para recibir lo mismo? Hermano, mientras nosotros sigamos pensando que la fuente de poder es terrenal, un día nos acostamos creyendo que esa fuente de poder nos sostiene y al otro día no hay nada. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Empezar a buscar a aquel que nos está diciendo hoy, búscame a mí, confía en mí. Hermano, dos temas vamos. ¿Cuál es su entorno? ¿Y cuál es la fuente de poder suya? Porque es la única manera, es la única de sostenerse y no retroceder, no renunciar, sino perseverar en el propósito de Dios. La tercera, mi hermano, muy difícil en este tiempo, pero no imposible. Tener siempre la información correcta. Cuando nosotros miramos la palabra, los noticieros, las noticias, cuando vamos a las redes sociales, mi hermano, estamos viendo que hay muchas noticias mentirosas. Lo sabemos todos. Más de la mitad de lo que se publica no es real, hermano. No es real. Y sin embargo, consumimos y consumimos una cantidad de información equivocada. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a la fuente de las noticias? ¿Por qué no vamos un poquito más allá? Tener la información correcta en la parte espiritual, hermano, es escuchar la voz de Dios por encima de la voz de Satanás. Porque Él nos habla todo tiempo. Lo que le decía hace algún momento. En el libro de Jeremías, en el capítulo 15, el versículo 16, dice así, cuando Jehová está animando a Jeremías, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Fueron halladas tus palabras, yo las comí, yo me deleité en tus palabras, Señor. Estaba allí atento a lo que tú habías de decir. Mire la diferencia a lo que hacemos hoy. Todo el tiempo estamos repitiéndonos a nosotros mismos lo que el enemigo nos dice. Yo no puedo, yo soy un inútil, nunca lo voy a lograr, y se lo repetimos a otros, hermanos. Ahora, piense en un momento, ojalá no haya ninguna pareja aquí que haya llegado a ese punto. Pero cuando hay problemas del matrimonio, cuando hay problemas de pareja, en la rabia que tienen, en la calentura que están en un momento, lo que quiere es dañar al otro, herirlo, y le dice lo peor de lo peor. La Biblia nos dice en Efesios 5 que somos una sola carne, que ya no somos dos, ahora uno. Eso hay que entenderlo para entender el matrimonio. Y cuando somos uno solo, dice la Biblia, porque nadie le hizo daño a su propia carne. Si yo estoy insultando a mi pareja, realmente estoy hablando de mí. Además, si me pongo a pensar, si es todo lo que yo digo que es, yo fui el que escogí. Nadie me obligó. Entonces, ¿de quién es el problema? Hermano, por eso mejor me quedo callado la boca. Por eso mejor tengo dominio propio. Porque cuando abrimos nuestra boca es para repetir las mentiras de Satanás. ¿Qué le estaba diciendo Satanás a Gedeón en un momento cuando estaba allí asustado? Usted es un flojo, por allá en el versículo 12 del capítulo 6 de Jueces. Usted es un flojo, un miedoso ahí, un don nadie. Pero el Señor vino y le dijo, varón esforzado y valiente. Y en otras versiones dice, guerrero esforzado y valiente.
Una es la palabra de Dios, otra la del enemigo. ¿Cuál es la información correcta? ¿Dios le mentirá a usted? No, ¿cierto? ¿Y qué le ha dicho el Señor a usted? Hermano, lea la Biblia, que usted es especial tesoro, que usted es redimido, o sea, ya fue perdonado. Entonces, ¿por qué va a permitir que otros vengan y le restreguen el pasado, hermano? Satanás no puede venir a restregarle el pasado, así quiera usar al que quiera usar. Es que usted antes era así y usted hizo esto y usted hizo esto. Sí, tiene toda la razón. Pero ese que usted está nombrando, ese ya murió. Ese ya murió. Ahora soy una nueva criatura en Cristo. Hermano, ¿qué le dice el enemigo? Que nunca lo va a lograr. ¿Y utiliza a quién? A los más cercanos. Si usted viene a alguien que no conoce y le dice, usted es un inútil, usted nunca va a lograr nada, pues usted ni le presta atención. Pero utiliza cercanos, personas que tienen relaciones afectivas, padres, hijos, hermanos, esposo, esposa. Usted es un inútil y golpea. Esa es una información equivocada. Esas son noticias falsas, hermano. Son noticias falsas. Y si usted se llena de noticias falsas, nunca va a perseverar. Nunca va a tener la firmeza y el carácter para seguir adelante, pase lo que pase. Porque esas noticias falsas empiezan a acabar su vida emocionalmente. Y entonces usted empieza y va decayendo, y va decayendo, y va decayendo. La información correcta la tiene Dios. Esa es la información correcta. La información veraz, la información real. Volvamos al caso de Gedeón. Varón esforzado y valiente. Si hubiera estado gente al lado, si usted hubiera estado al lado, ¿qué hubiese pensado? ¿Qué piensa hoy cuando el Señor le da una palabra a alguien que usted tiene un concepto malo de esa persona y dice, ese es un fracasado, nunca va a lograr nada? Y llega un día una palabra de parte de Dios, viene un pastor, viene un evangelista y dice, venga usted porque usted es un instrumento en la mano de Dios, tan. Es que a veces yo he visto hasta las caras de esposas, por allá en otros lados, hasta la cara de esposas cuando se ora por los esposos. Como que ellas están orando y miran. Usted no lo conoce. Ese nunca va a salir de ahí. Esa es una información equivocada. La información real la tiene Dios y se la acaba de mandar. Esa es la noticia verdadera. Si nosotros no oímos la verdad, no nos deleitamos. Fueron holladas tus palabras y yo las comí y me fue por gozo. Si no caminamos alimentándonos, no se trata de orgullo, hermano, no se trata de alimentar el orgullo, todo lo contrario. Si yo me he humillado delante del Señor y sé que soy un hijo de Dios, pero sé que Dios tiene un propósito en mi vida y lo que Él me ha llamado se va a cumplir, no porque yo lo pueda hacer, sino porque es su palabra y Él es fiel a su palabra. Así que no hay que renunciar. Vamos en 3 puntos. Primero, el entorno, la atmósfera. Segundo, ¿cuál es su fuente de poder? Tercero, la información correcta. Y cuarto, el lugar correcto. Si vamos al Antiguo Testamento, al comienzo, por allá en Génesis capítulo 26, dice la Biblia, después que hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Dice el versículo 6, habitó pues Isaac en Gerar, así de sencillo. Hermano, todo el mundo corría para Egipto, hay hambre, hay sequía, todo el mundo corría para Egipto. Hoy ve usted la gente que me voy para Estados Unidos, que me voy para España, que me voy para no sé dónde, que va a hacer esto, que va a hacer lo otro. Hay situaciones que son reales, son apremiantes, pero la palabra de Dios también es real y nuestro Dios es real. Estar en el lugar correcto, hermano, es entender que va a haber movimientos de parte de Dios. Habrá días que nos dice quédate aquí y habrá días que nos dice muévete aquí. Si yo permanezco en la voluntad de Dios y me muevo en la dirección de Dios, no el orgullo,
no mi carne, no mis caprichos, no mis afanes, no mis deseos, entonces yo voy a estar en la bendición de Dios. Quédate aquí, quédate en una tierra donde también hay sequía, quédate en una tierra donde no son amigos tuyos, son enemigos más bien, y ahí es donde yo te voy a bendecir. El lugar correcto es donde Dios lo quiere tener a usted, por eso el enemigo quiere que usted se mueva. Esto es conocido, algún día vamos a ampliar este concepto del Baruch, el lugar de la bendición suya. Aquí es el lugar de mi bendición, entonces aquí permanezco. ¿Para qué me va a mover, hermano? Y el enemigo dice afuera, venga, venga, y ay, eso está interesante. No, este es mi lugar, este es mi lugar, no lo voy a dejar, porque el día que yo me salga y lo deje, no es tan fácil regresar, porque ¿dónde es que era? Hermano, usted debe estar en el lugar correcto. El lugar correcto debe llevarlo a pensar a usted en algo. ¿Cuántas veces Dios le ha dicho que se mueva y usted se aferra a algo? ¿A qué se aferra? ¿O cuántas veces el Señor le ha dicho que se quede y usted se va atrás de algo? ¿Qué es lo que está persiguiendo? Piense eso, analice eso hoy en su vida. ¿Qué es lo que está persiguiendo? ¿Para dónde va? Si el Señor lo llamó a estar en un punto preciso y le dijo, ahí te bendeciré. Si usted lee más de este capítulo, el versículo 13 dice, y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¿Dónde? Donde nadie conseguía nada, hermano. Pero él estaba en el lugar que Dios le dijo, el lugar correcto. Debemos reconocer, hermano, debemos reconocer. Yo creo que todos los que estamos en este lugar debemos reconocer que muchas veces hemos tomado decisiones por el afán, por el orgullo, por el engaño del enemigo, por el ego, por muchas cosas, y nos movemos del lugar correcto. ¿Y qué toca hacer? Toca volver a empezar. Hay procesos. El Señor no se olvida de usted. Pero sí hay procesos en los que usted tiene que aprender a obedecer a Dios. ¿Dónde es el lugar donde Dios dijo que lo plantó? ¿Dónde es el lugar donde Dios dijo que lo va a mover? ¿Dónde es ese lugar, hermano? Cuando nosotros miramos este tema, vemos, por ejemplo, en el lugar correcto, vemos que la palabra de Dios, lo puede leer en casa en Primera de Reyes, en el capítulo 17, dice que no estaba lloviendo sobre la tierra, Elías oró, se secó la tierra y el Señor le dijo que lo iba a alimentar y le dijo que se fuera a un arroyo, el arroyo de Querit. Hermano, no hay lluvia, lo más lógico es que el arroyo se va a secar. Entonces, Dios, ¿para qué me dice? ¿Para qué me dice que va al arroyo de Querit? ¿Por qué no me dice que me va a otra ciudad donde sí llueva? Porque el Señor iba a mostrarle su poder. Ahí le estaba mostrando quién es el proveedor. Dios es el proveedor. Entonces, ve al arroyo de Querit y allí lo alimentó el Señor. Se secó el arroyo como tenía que ocurrir y le dijo, yo he hablado a una viuda para que te sustente. Ve a Sarepta de Sidón. Y este hombre fue y resulta que la viuda era la más pobre. Y nosotros seguimos mirando. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Venga a ver quién tiene cara de ayuda. Venga a ver quién tiene cara de ayuda. Y resulta que en nuestro concepto podemos pensar muchas cosas, pero Dios es el que da la orden y Él es el que tiene todo claro. Así que mientras usted esté en el lugar correcto, va a tener bendición de Dios. El punto número 5 es el enfoque, moverse usted o caminar hacia la dirección correcta. Eso se llama la intención del corazón. Y es lo que el Señor ve. Por eso Él dice que Él conoce hasta las intenciones del corazón. Hermano, hay muchas personas que sirven en diferentes congregaciones, en diferentes ministerios, pero en realidad no están sirviendo al reino de Dios. Se están sirviendo a sí mismos. Hay personas que quieren tener fama, que quieren ser reconocidas, que quieren tener autoridad, que quieren tener un título. Mire, yo le digo algo. Estamos ahorita en una recta aquí en nuestro país del tema político. Usted va a ver una cantidad de manipulación y de manoseo a las iglesias de parte de políticos que en campaña todos son creyentes, todos son cristianos, todos piden púlpito y todos prometen cosas. Usted va a ver ese desfile por todas las iglesias, grandes, medianas y pequeñas. ¿Y a qué están tocando en la iglesia?
al corazón de hombres que desvían la intención de su corazón. Pastor, tenemos una reunión. No, mire, yo no voy por allá, yo estoy ocupado en otras cosas. Ay, no va a venir. Invitamos a los 20 pastores más importantes de esta ciudad. ¿Yo soy de los 20 más importantes? Sí, Señor. Venga para acá. Ay, bueno, yo voy. Pastor, déjeme ir a saludar a la comunidad en su iglesia. No, pero aquí no hacemos eso. Pastor, cambiamos ese piano. ¿Sí? ¿Y qué piano me da? Bueno, está bien, venga. Hermano, y termina uno cayendo ahí sonsamente. Bueno, algunos ya lo tienen por negocio esto. Y termina cayendo la persona y resulta que la intención aparentemente es buena. La intención era un piano nuevo, la intención era que la gente conociera al personaje. ¿Y en qué lado dice la Biblia que el Señor mandó eso? Se desvió la intencionalidad del corazón, hermano. Cuando nos servimos, cuando pensamos solo en nosotros, cuando yo pienso solo en mí, cuando no bendigo a nadie, cuando hay oraciones como castígalo, trátalo, ese tipo de cosas. Entonces estoy desde la venganza, desde la herida. ¿Cuántas personas no hablan? Bueno, la Biblia habla de amar al prójimo y yo lo amo, hermano, pero en el amor del Señor. Cuando alguien le diga que lo ama en el amor del Señor, entienda que le está diciendo, yo a usted lo detesto, pero me toca decir algo aquí. No, o lo amo o no lo amo. Entonces tenemos corazones heridos, pensamos solamente en nosotros, somos hipócritas, manipulamos a otras personas, queremos sacar provecho, pero aparentemente todos estamos sirviendo a Dios. No, hermano. El Señor discierne y va a lo profundo y Él penetra en lo profundo y conoce las intenciones del corazón. Y entonces, conociendo las intenciones del corazón, la Biblia es un espejo espiritual. Entonces el Señor dice, oiga, Diego, yo vi su corazón y no me gustó las cosas que vi. Y yo le digo, pues yo soy un buen cristiano, Señor, y estoy bien. Mire todo lo que hago por la obra. O sea, Señor, ¿qué hace usted por la obra? Usted no hace nada. Usted hace lo que tiene que hacer. Usted fue creado para una tarea y tiene que hacerla. No espere el aplauso por eso. No, pero Señor, yo lo hago por el amor a la gente. ¿A cuál gente? ¿A cuál gente? Hermano, la intención del corazón es lo que Dios ve. Y por eso hay tanta gente que cede, que se rinde ante el enemigo y termina renunciando. Porque la intención de su corazón era una real, aunque quisieran disfrazarlo de espiritualidad. Pero como no funcionó, el evangelio de la prosperidad, el que quiere comprar milagros, el que quiere comprar bendiciones. Hermano, esto es demanda, oferta y demanda. El que quiere comprar, otros le van a vender. Y le venden carreta. Y un día la persona como que reacciona. Mire, esto yo se lo digo por testimonio. Yo andaba con una cantidad de pastores, eso me buscaban pastores, hermano. La oficina era un desfile de pastores. Y un día, ¡pum!, todo se acabó. Pero así, de la noche a la mañana, la empresa quedó en cero y con unas deudas enormes. Y entonces llamé a todos los pastores que iban a todo. Ay, vengan a orar por mí, que me quebré. ¿Que sé qué? Que me quebré. Ah, estamos ocupados. Ya no hubo más. Ellos eran los malos. No, yo tampoco tenía ni idea que era lo que estaba haciendo, hermano. Oferta y demanda. Entonces la persona quiere comprar y cuando se da cuenta que el reino de Dios no se compra, ni las bendiciones, ni los favores de Dios, se desanima. ¿Y qué hace? Renuncia, retrocede. La intención del corazón, hermano, es lo más importante. Para cada cosa, lo que usted hace, lo que usted habla, lo que usted da, si usted sirve, si usted ofrenda, si usted está en el ministerio, donde esté, el Señor está mirando no lo que usted está haciendo, sino la intención de por qué lo está haciendo. Y esa intención es la que lo va a fortalecer a usted, cuando es la intención correcta, hermano, cuando es el enfoque correcto. En el libro de Job, ya en la parte final, en el capítulo 42, el versículo 10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Cuándo?
cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Son 42 capítulos que usted puede estudiar que son muy bonitos, apasionantes. Son 42 capítulos, es un lapso de tiempo donde vino la prueba, le fue quitado todo, este hombre permaneció en fe, después se desanimó un poquito, llegaron los amigos, al principio le dieron como unas palabras buenas, pero después lo culparon. Usted ve una montaña rusa de emociones, hermano. Pero llegó el punto en el que el Señor le iba a restituir. ¿Y sabe cuál es? Cuando la intención de su corazón fue correcta. ¿Y cuál fue? Orar por las personas que no habían sido tan amables con él. La intención de su corazón cuando usted quiere bendecir a otros, incluyendo al que le hizo daño, al que lo traicionó, al que lo dañó. Entonces, cuando usted tiene la intención correcta como hijo de Dios y no va a retroceder, entonces usted lo suelta, lo bendice y mire lo que ocurre. Usted sigue avanzando, sigue dentro del propósito de Dios. Por último, hermano, el punto número 6 es entender el tiempo de Dios. Le voy a leer el Salmo 37, 34, Salmo 37, 34. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios: pon tu esperanza en el Señor y marcha con paso firme por su camino. Él te honrará al darte la tierra y verás destruidos a los perversos. Pon tu esperanza en el Señor, sigue haciendo la voluntad de Dios, sigue avanzando y va a haber un día, el tiempo de Dios, donde tú vas a ver el cumplimiento de todas las promesas, donde vas a ver el cumplimiento de cada palabra que salió de la boca del Señor. O podemos ir nuevamente a Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 36. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis ¿qué? La promesa. Hermano, Dios tiene un tiempo para todo. Eso lo lee usted en Eclesiastés. Muchas personas tienen una frase como muy constante en sus labios, hermano. El tiempo de Dios es perfecto. Y si el tiempo de Dios es perfecto, ¿por qué se queja tanto? ¿Por qué llora tanto si el tiempo de Dios es perfecto? ¿O acepta el tiempo perfecto de Dios o es solo carreta? Hermano, muchas veces se nos salen esas frases. Bueno, está bien. No se dio hoy, pero el tiempo de Dios es perfecto. Permítame que voy a llorar y a quejarme un ratico. ¿Por qué no lo acepto el tiempo de Dios? No, hay un tiempo de Dios donde se van a cumplir sus promesas. Hermano, la palabra de Dios es la que nos sostiene. No solo vivimos en un mundo donde el enemigo nos acosa, donde nos tienta, donde las tentaciones están todo el tiempo, donde quiere acorralarnos el enemigo, sino que ahora tenemos la guerra aquí encima. Hermano, está el regreso de Cristo cerquita, cerquita. Y Apocalipsis dice que hay unos cuantos que van a vencer. Y mi oración es que en esta iglesia sea, si no todos, la gran mayoría, hermano, empezando por los pastores, por los líderes, por todo lo que predicamos en este lugar. Señor, queremos estar firmes, sostenernos en la fe, caminar, perseverar. ¿Cómo lo hacemos? Aquí hay 6 puntos claros, pero voy a terminar con uno. Para todo lo que hemos predicado en este día, en todo el día, en todas las 3 predicaciones. Vamos al libro de Isaías, al capítulo 50. Subraye esto en su Biblia, atesórelo, que le quede tatuado en su corazón hoy, hermano. El capítulo 50 de Isaías dice: Jehová ayuda a quienes confían en él. Hay gente que dice: pero Dios no me ayuda. Pero usted no confía en él. ¿Cómo quiere que lo ayude, hermano? Usted confía más en usted confía más en otras cosas. ¿Cómo quiere que lo ayude? Pero hay un versículo que es pero maravilloso, o a mí me parece, hermano. Versículo 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Hermano, dice la Biblia en Efesios, en el capítulo 1,
Dice la palabra de Dios que el Señor nos dio sabiduría e inteligencia. Pero esto no es sabiduría e inteligencia terrenal, sino de lo alto. Sabiduría, revelación de Dios. Inteligencia es cómo pongo yo en funcionamiento esa revelación y esa sabiduría que Dios me da. En el libro, en la carta de Santiago, dice que el que no tiene sabiduría se la pida a Dios, que Él da abundantemente. Revelación, sabiduría, visión. En el mundo hay mucha gente que se cree sabia en su propia opinión, pero hay unos, mi hermano, que guiados por el Señor han recibido esa sabiduría y esa revelación. Pero Isaías va más allá. Isaías dice que el Señor le dio lengua de sabio para que todas las palabras que salgan de su boca sean palabras para animar al que está decaído y cansado. Necesita usted lengua de sabio. Y para tener lengua de sabio, ¿qué debe tener? Oído de sabio. Eso es lo que dice la palabra. Usted debe tener oído de sabio para tener lengua de sabio. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde. ¿Podemos ser rebeldes a la palabra de Dios? Sí. El Señor abrió mi oído para que yo escuche su palabra. Pero a mí me gusta más oír al mundo. Y me gusta más los falsos profetas. Y me gusta más ir a ver series en Netflix. Y me gusta más las redes sociales. Y me gusta más el conflicto. Y me gusta más la pelea. Y me gusta más hablar de conspiraciones. Entonces no tengo oído de sabio. Tampoco tengo lengua de sabio. Y el Señor me habla y me habla y me habla. Y yo le digo, no, gracias. Yo tengo mi propia opinión. Pero cuando yo no soy rebelde y el Señor abre mi oído, yo tengo oído de sabio. Yo estoy recibiendo revelación. Dios me está hablando y yo estoy viendo por encima de las circunstancias. Estoy viendo más allá de lo natural, en lo espiritual. Estoy viendo la obra de Dios en las personas, en mi vida, en el propósito, en el llamado, en el ministerio. Oído de sabio. Y entonces mi boca va a llevar palabras de sabio para levantar al que está decaído. Eso es el ministerio, hermano. Eso es el ministerio. Y en la Gran Comisión nos dice que todos debemos empezar a caminar en ese propósito. Llevar, dice la Biblia allí en la parte final de Mateo y de Marcos, dice, enseñándoles todas las cosas que ustedes han aprendido. No que se las aprendieron de memoria, sino que las han aprendido en su testimonio, en su vivencia. Hermano, no renuncie. Dios lo escogió con un propósito. Fortalezcas en estas áreas. Empiece a examinarse. 3 partes tocamos hoy, aquí en este lugar. Las prédicas van a estar esta semana ahí en la emisora. 3 partes. Los ataques del enemigo. El primero, no se dejen engañar. El enemigo va a querer traer engaño y confusión a las vidas. El segundo, no se llenen de temor, no se asusten, no se turben. El enemigo va a querer infundir temor. Y la tercera, hermano, el enemigo va a querer desanimar a muchos para que renuncien. Estamos en guerra, estamos en guerra. Y resulta que usted puede sentir, yo no sirvo para nada, yo soy insignificante, pero yo le digo en el nombre de Jesús que usted es un objetivo de alta importancia para el enemigo, porque lo que usted va a hacer, nadie más lo va a hacer, Dios lo escogió a usted. Dios lo escogió a usted. Así que en cada momento que usted renuncia, duda, empieza a retroceder, cierra la puerta, ve la puerta de salida, la puerta de emergencia como el escape de su vida, parta de un punto. No solo no está viviendo en el propósito de Dios, sino que mucha gente se la está llevando por delante el enemigo, porque usted no ha perseverado. Le voy a leer por último, mientras usted se pone de pie para orar, el significado bíblico nuevamente de la perseverancia. Es permanecer firme en ¿qué? En el compromiso de ser fiel a Dios. Eso es lo más importante. De ser fiel a sus mandamientos, a pesar de la tentación, a pesar de la oposición y a pesar de la adversidad. Hermano, mi oración es que usted se comprometa con Dios hoy. Ahí están los mandamientos. La palabra de Dios está en los mandamientos y preceptos del Señor. El mundo es cruel. El mundo, usted se descuida un segundo y se lo lleva por delante. Hay tentación, el enemigo acecha, el enemigo acosa todo el tiempo. Así que ore
y dígale al Señor que usted se compromete hoy a ser perseverante. No es que usted diga, me voy a esforzar y voy a trabajar y trabajar y trabajar. Trabajar mucho sí le va a tocar, pero si usted trabaja sin ser perseverante, bíblicamente hablando, hermano, en una semana o en un mes va a estar renunciando nuevamente. La idea es que no renuncie, no retroceda, persevere, persevere hasta el fin, persevere hasta el fin, manténgase firme, comprométase con Dios, comprométase a ser fiel a los mandamientos, al llamado de Dios, a pesar de todo lo que suceda. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. Cada uno de los mensajes, cada una de las familias que en esta mañana nos ha acompañado, Señor, tú le has hablado a cada uno de acuerdo a su llamado, de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a tu voluntad. Te pido que traigas claridad, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, y que nos permitas, como dijo allí Isaías, tener un oído abierto. Abre nuestro oído a tu palabra, Señor, para oír como sabios, para poder hablar como sabios, para reaccionar de acuerdo, Señor, a esos hombres y mujeres que tú quieres que seamos. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Bendice los ministerios, bendice los hogares, bendice las familias, Señor, porque muchos, Señor, han dañado su entorno. La atmósfera en la que se mueven termina opacándolos, termina oprimiéndolos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Permíteles hoy, Señor, a cada uno, a todos los que estamos en este lugar, tomar decisiones firmes en nuestra vida y entender que el lugar donde nosotros nos movemos, con las personas que nosotros nos rodeamos, son demasiado importantes o para levantarnos en la fe o para llevarnos a lo profundo de la desesperación. Que no venga, Señor, un espíritu de tormento como vino sobre Saúl, y si viniera ese espíritu de tormento, Señor, que hayan David que se levanten en cada hogar, en cada lugar, Señor, a adorarte a ti, a cambiar esa atmósfera, a cambiar ese entorno, Señor, donde se están moviendo, para que tu presencia y tu palabra y tu poder, Señor, sostengan y fortalezcan a cada uno de tus hijos. Señor, si hemos desconocido que la fuente de poder eres tú, Espíritu Santo, hoy te pedimos perdón, amado Dios, porque hemos querido encontrar ese poder en otras cosas, en los amigos, en los contactos, en el dinero, en el poder terrenal, Señor, y ese es un espejismo. La verdadera fuente de poder está en ti, Señor. La verdadera fuente de poder está en el Espíritu de Dios. Hermano, el Espíritu de Dios ha venido sobre su vida. Estoy seguro que usted ha sido tocado por el Espíritu Santo, así que fortalézcase en él, en el poderoso nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús. Sosténgase en el poder de Dios, porque todo lo que usted emprenda va a ver cómo ese poder es una descarga para todos los que hay a su alrededor, trayendo un despertar y transformación a las vidas. En el nombre poderoso de Jesús, permanezca en la información correcta, no escuche la mentira, no escuche noticias de mentira, de engaño, lo que le dice el enemigo. No le preste atención, cierre sus oídos a toda mentira del enemigo que le dice que usted ha fracasado, que usted no lo va a lograr, que nunca se va a levantar. Hermano, por más que sea que usted haya caído, el Señor no lo deja allí caído, el Señor lo levanta. Es la diferencia entre el propósito de Dios y el propósito de Satanás. Satanás quiere hundirlo, enterrarlo, parársele encima, oprimirlo, mientras que el Señor quiere levantarlo. Así que sacúdase en el nombre de Jesús y no escuche las palabras mentirosas del enemigo, las noticias equivocadas, sino manténganse en la verdad, en la información correcta. Manténgase usted, mi hermano, en el lugar correcto, donde Dios le ha dicho que lo va a bendecir. Manténgase allí, sosténgase en ese lugar, porque allí lo va a bendecir. No corra desesperado, no corra buscando respuesta o buscando bendición en otro lugar. Acuérdese que Dios tiene un lugar donde lo plantó, y la palabra de Dios dice que dará fruto, y cuando lo mueva es directamente el Señor el que lo va a mover. Que no sea su emoción, que no sea su carnalidad, hermano, que sea el Espíritu de Dios guiándolo en el nombre de Jesús. Manténgase siempre enfocado y caminando en la dirección correcta. El Señor está mirando su corazón y la intención del corazón. Cuando haga algo, hágalo para Dios,
no para usted. Hágalo para extender el reino de Dios. Hágalo para bendecir muchas vidas. Hágalo para bendecir a otros en el nombre de Jesús. Nunca lo haga para usted. Nunca lo haga pensando en que se le debe algo o necesita recibir de Dios algo por lo que ha hecho. No, porque la intención de su corazón muestra que usted no obra para que Dios le dé o para que Dios le bendiga, sino que las obras de la fe es porque Dios ya le dio y usted en gratitud fluye en esa bendición para bendecir la vida de muchos. La intención del corazón es fundamental. Y por último, mi hermano, recuerde que hay un tiempo perfecto de Dios. Una frase que usamos mucho: hay un tiempo perfecto. Hay un momento en que el Señor dice: es tu tiempo y es tu hora. Dice la palabra de Dios: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando sea tiempo. En el nombre de Jesús yo oro porque ese tiempo está muy cerca. ¿Y sabe por qué se lo digo, hermano? Porque el regreso del Señor está cerca y porque Él lo puso a usted en esta tierra para dar fruto, fruto abundante y fruto que permanece. Y ya se acerca el final de todo, hermano. Y como se acerca el final, nosotros estamos llamados a hacer rápidamente, movernos, movilizarnos para hacer la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 24? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice: no se asusten por los rumores de guerra, no le presten atención a los falsos profetas. Lo que sí deben hacer es predicar, y será predicado este Evangelio en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermano, empiece a hacer devocionales en su casa. El altar familiar, predíquele a sus hijos, predíquele a sus nietos, predíquele a sus compañeros de trabajo, hermano. Usted no necesita un título, no necesita que tenga un título dentro de la iglesia para ser el instrumento del Señor donde Él lo puso. Cuando usted empiece a predicar en su trabajo, en sus negocios, en su empresa, ¿sabe qué va a ocurrir? La atmósfera, el entorno cambia. La intencionalidad de su corazón ya es diferente. Ya no solo es usted un hombre de empresa, de negocios, ya no es un profesional que trabaja para una empresa, ahora es un instrumento de bendición. Vea cómo usted, hermano, puede permanecer firme, sostenerse en la fe, avanzar, perseverar, permanecer firme en el compromiso de serle fiel a Dios, a sus mandamientos, a pesar de la tentación, a pesar de la oposición y a pesar de la adversidad, y decirle al Señor: a pesar de todas esas cosas, aquí estoy, porque tú me has sostenido, Señor, y porque voy a seguir caminando contigo y sé que veré tu gloria, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bendición, mi hermano. Yo le